Ok, necesito que me ayuden a recordar porque honestamente en física sí me acordaba a dónde habíamos llegado, pero en matemática, chicos, no recuerdo muy bien. Entonces, ustedes me ayudarían tal vez con el libro, tal vez en la parte del libro, sí. Vayan como a la página, como a la 162, 161 por ahí, y me ayudan a ver qué es lo que habíamos hecho. No recuerdo esas páginas. ¿Me ayudan, porfa? ¿Las hicimos o no, chicos? 61 unas partes. ¿Las 61 sí o no? Unas cuantas preguntas. Ujú. La 62 nada. Y las 62 nada, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, muchachos, vamos a recordar el tema que habíamos empezado, que eran las medidas de posición. ¿Ok? Las medidas de posición. Que eran tres, ¿verdad? Básicamente habíamos visto tres medidas de posición, que era la media aritmética, que también se le llamaba promedio. ¿Ok? Esa es la primera medida de posición. Luego estaba la mediana, que no es lo mismo que la media aritmética, y que les dije, chicos, cuidado, confunden porque el nombre se parece. Estaba luego la moda, el mínimo, el dato mínimo y el dato máximo. Básicamente las cinco medidas de posición que habíamos visto. Vamos a recordar así rapidísimo qué era cada una de ellas. La media aritmética o el promedio era la sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad de datos que teníamos. Entonces, por ejemplo, de aquí depende, pueden ser muchos datos, pueden ser pocos datos. Lo que hacíamos era en calculadora con una fracción sumar todos los datos en la parte de arriba de la fracción, ¿verdad? Y dividirlo entre la cantidad de datos que tengamos, que pueden ser 10, 15, 20 datos, ya eso depende de cada ejercicio. La mediana, la mediana era algo curioso. La mediana era el dato que estaba en la pura mitad del conjunto de datos. Para la mediana había una fórmula. Bueno, aunque esta fórmula no me calculaba la mediana, esta fórmula me calculaba la posición, ¿recuerdan? La posición en la que estaba la mediana. Luego estaba la moda, que la moda es el dato que más veces se repite en un conjunto de datos. Y el mínimo y el máximo. El mínimo es el dato más pequeño, el máximo es el dato más grande. Y esa es básicamente, o sea, son básicamente los cinco elementos que tenemos que encontrar. Vamos a ir a la página 162, chicos. Página 162. Y yo quiero que hagamos el ejercicio que viene abajo, el último. Van a leerlo conmigo y lo vamos a hacer juntos, así practicamos, ¿de acuerdo? Dice, analice la información del recuadro, luego realice las actividades que se indican según los datos. En un centro de enseñanza, me siguen ahí con la lectura, chicos, se realizó una prueba en habilidades de lectura a 20 niños con problemas auditivos. Los puntajes obtenidos en la prueba son los siguientes. Y me dan todos los puntajes. Yo los voy a ir copiando acá. 42, 26, 22, 30, 44, 30. A ver. 22, que aparece tres veces seguidas. Luego sigue 26, 22, 30, 26. Okay, no me estoy brincando ninguno. Cualquier cosa me avisan. 38, 22, 30, 20, 44, 36 y 26. Ok. Ahí están todas las calificaciones obtenidas en una prueba que se hizo ahí. Una prueba X, ¿verdad? Y esos son los puntajes obtenidos. Muy bien. Ahora sí, dice la pregunta. Determine el valor de la media aritmética, la mediana y la moda para los siguientes datos. Interprete cada medida. Ok, quiero aprovechar este ejercicio. Justamente aquí quería llegar, un ejercicio así. Quería aprovechar este ejercicio
para poder recordar todos los elementos importantes, como la media, la mediana y la moda, que son los tres más importantes. Si quieren, podemos agregarle ahí mínimo y máximo también. Podemos encontrar el mínimo y el máximo, que es muy fácil. Chicos, vamos a ver. Lo primero que yo les recomiendo siempre es que ordenen los datos de menor a mayor. Vean, en estadística, si los datos no están ordenados de menor a mayor, me puede causar problemas. Más que todo a la hora de la mediana, de calcular la mediana, y de calcular una cosa que vamos a ver más adelante que se llaman los cuartiles. También tienen que estar ordenados de menor a mayor. Entonces vamos a ver. El dato menor de todos, de a mí me parece que es que el 22, ¿verdad? Más pequeño de todos. Entonces vamos a ver. Y está varias veces. Profe, hay un El 20. 20. Hay un 20. Sí hay un 20, tienen razón. Ahora sí, el 20 es el menor. Y luego sí le sigue el 22, que vamos a ver cuántas veces está. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Aparece el 22. 6 veces, vamos a ver. 5 y 6 veces. Ok, del 22 sigue el 26. Ya no hay más 20, solo el 26 que está 3 veces. 1, 2 y 3 veces el 26. Perfecto. Luego del 26 me parece que sigue el 30. Está varias veces también. Está 1, 2, 3. Está 4 veces el 30. Ok, luego del 30, vamos a ver, sigue el 30 y... Ustedes saben que yo creo que me brinco un 26, ¿verdad? Sí, profe. Sí, estaba 4 veces. Entonces voy a poner aquí un 30. Voy a borrar uno acá. Y listo. Ahora sí. Después del 30, ahora sí, yo creo que ya no hay nada votado. Después del 30 sigue el 36 y luego el 38. 36 y luego 38. Luego sigue el 42 y luego el 44 que está 2 veces. Muy bien. Ok, chicos, ahí tenemos ya los datos. Los tengo que hacer en dos renglones, no importa. Ahí están ya los datos ordenados de menor a mayor. Quiero que empecemos calculando la media. Media aritmética, que recuerden que también se la llamaba promedio. Y recuerden que el simbolito para media es este. Ok, ¿cómo se calculaba la media aritmética, muchachos? ¿Cómo se calculaba la media aritmética? Era la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos que tenemos, que sabemos que son 20 datos. Sabemos que son 20 porque el mismo ejercicio me lo decía y si no, de todas formas, yo puedo contarlos y darme cuenta que son 20. Entonces, en una fracción, usted va a sumar todos los datos en la parte de arriba, 20 más 22 más 22 más 22, que estaba 6 veces, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, más 26. Y bueno, yo voy a poner puntos suspensivos para no extender mucho ahí. Obviamente en la calculadora sí tienen que escribir todos los datos, ¿verdad? Dividido entre 20, que es la cantidad total de datos que tenemos. ¿De acuerdo? Son 20 datos, entonces lo dividimos entre 20. Chicos, hagan ese cálculo. Les doy chance. Les doy chance de que lo hagan. Estando 29.
Por favor, verifiquen ustedes que les dé 29 también. ¿Listo, chicos? Profe, Sí, perfecto. Si me no les da, quedo me avisan. 27.9. Si no les da, me avisan, ¿verdad, chicos? Ok. Vamos ahora con la mediana. Quiero calcular ahora la mediana, que se representa con ME. Ok, ¿cómo se calculaba la mediana? Recuerden, muchachos, que hay una fórmula para calcular no la mediana, sino la posición de la mediana, ¿ok? La posición en la que se encuentra la mediana. Entonces, vamos a recordar esa fórmula. La fórmula para la posición de la mediana era n más 1 sobre 2. ¿Ok? Con esa fórmula, n más 1 sobre 2, usted encontraba la posición en la que va a estar la mediana. Y n, recuerden que era el número de datos, ¿verdad? N es el número de datos. Entonces, como eran 20 datos en total, entonces sería 20 más 1 sobre 2. ¿Ok? 20 más 1 sobre 2. Que si lo hacemos en la calculadora, nos da 10.5. ¿Ok? Nos da 10.5. Eso significa que la mediana está en la posición 10,5. Recuerden que la mediana podía quedarme en una posición exacta. ¿Se acuerdan de eso también? Podía quedarme en una posición exacta, qué sé yo, posición 10, posición 11, posición 13, se me ocurre, que sería una posición exacta, o podía quedar en medio de dos posiciones. En el caso en el que la mediana quede en la posición 10,5, esto significa que la mediana va a estar entre la posición 10 y la posición 11, porque el 10,5 en una recta numérica es un número que está entre el 10 y el 11, obviamente, de hecho está a la pura mitad del 10 y el 11. Entonces lo que hacemos es buscar en los datos la posición 10 y la posición 11. Se buscan ambas posiciones. Y lo que hacíamos era sumar esas dos posiciones y dividirlas entre dos. ¿Se acuerdan? Entonces, veamos los datos. Veamos los datos un toque. Vamos a ver, en los datos tenemos, bueno, posición 1, posición 2, posición 3. Son 20 posiciones, ¿verdad? Ok, pero aquí encontré ya las dos que me interesan. Tenemos la posición 10 y la posición 11. La posición 10 la ocupa el 26 y la posición 11 la ocupa, bueno, el 26 también. Eso significa que si yo quiero calcular la mediana, tengo que tomar, repito una vez más, la posición 10, la posición 11, sumarlas y dividirlas entre 2, porque la posición nos dio 10,5, ¿verdad? Y eso se hacía cuando daba entre 2. Bueno, en este caso, como es 26 y 26, va a seguir dando 26, pero hagámoslo igual. Sería posición 10, que es 26, más posición 11, que es 26 también. Se suman y se dividen entre 2. Y bueno, esto nos va a dar 26. Entonces, bueno, ya tenemos la media aritmética, ya tenemos la mediana también. Solamente me haría falta la moda. ¿Hay dudas sobre la mediana, chicos? Profe, digamos, el conjunto de números que se usa es el que ya uno ordenó, digamos. Exacto. De hecho, si no usan el que está ordenado, va a estar incorrecto. Ok. Por eso es tan importante ordenar los datos. Sí, exacto. Muy buena observación ahí, Miranda. El conjunto de datos que vamos a utilizar para buscar las posiciones siempre va a ser el conjunto ordenado de menor a mayor. El conjunto que está desordenado, que normalmente los datos los dan desordenados, bueno, a veces los dan ordenados también, puede suceder. Pero el conjunto que utilizamos es el de datos ordenados nada más. Ok, voy con la moda.
La moda yo creo que es el más fácil de los tres datos, ¿verdad? Porque la moda es el dato que más veces se repite. Y si nos ponemos a analizar, el dato que más veces se repitió, si no me fallan los cálculos, es el 22. El 22 fue el dato que se repitió 6 veces, ¿verdad? Y no hubo ningún otro dato que se repitiera tantas veces como el 22. Así que el 22 es la moda. Moda era dato que más veces se repetía, chicos. Simple y sencillamente el dato que más veces se repetía. Así que la moda sería 22. Algo que no piden, pero yo sí lo voy a pedir en las prácticas y en los exámenes y en todo lo demás, el dato mínimo y el dato máximo. Son súper fáciles también. Son parte de las medidas de posición. No sé por qué este libro casi no pide mínimo y máximo, seguro por ser tan fácil, ¿verdad? Pero el mínimo y el máximo son parte de las medidas de posición, chicos, que es lo que estamos viendo. Recuerden que todo esto se llaman medidas de posición. El mínimo es el dato más pequeño y el máximo es el dato más grande. No hay ninguna ciencia ahí, pero sí quiero que lo calculemos igual. El mínimo sería, chicos, el 20 y el máximo sería el 44. Y voy a ir de una vez introduciendo un nuevo concepto, chicos. Ojo, viene concepto nuevo. Vamos a ver ahora una medida de posición que se llama el recorrido. El recorrido es la distancia que hay desde el dato mínimo hasta el dato máximo. Por ejemplo, en este caso, el mínimo es 20 y el máximo es 44. Entonces, ¿cuánto hay del mínimo al máximo? Hay 24. Ahora, si usted quiere sacarlo más fácil para el recorrido, hay como una fórmula, digamos. Si usted quiere encontrar el recorrido así como más directo, usted nada más resta al máximo, le resta al mínimo, digamos. Máximo menos mínimo. Y de esa forma se encuentra también el recorrido, chicos. Entonces, por ejemplo, el máximo es 44 menos el mínimo que es 20, ¿verdad? Y 44 menos 20 nos da 24. Y de esa forma se encuentra también el recorrido. Bueno, y ahora sí, oficialmente ya encontramos todas las medidas de posición. No, mentira, me faltan dos medidas. Me falta una cosa que se llaman cuartiles, que no lo hemos visto, mentira. Pero ya es prácticamente eso es todo lo que tenemos que dominar de las medidas de posición. La mediana, la media, la moda, el mínimo, el máximo y el recorrido. Son datos de los más importantes que hay que considerar ahí. Chicos, dudas. ¿Estamos claros todos? ¿Todo bien? Profe, entonces, como en sí que es como el recorrido. El recorrido es como la distancia que hay del dato más pequeño al dato más grande, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el recorrido va a salirme siempre de estos dos datos. De ahí me sale el recorrido. Entonces, por ejemplo, en este caso, el mínimo era 20. El máximo era 44. Entonces, ¿cuánto hay del 20 al 44? Hay 24. Si usted quiere saber más fácil cuánto hay del mínimo al máximo, simplemente los resta. Porque aquí está muy fácil, porque el mínimo es 20, el máximo es 44, no hay mucha distancia entre ellos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo le digo a ustedes, ok, el mínimo es 189 y el máximo es 745? Ya ahí está un poquillo más complicado saber a puramente cuánto hay del mínimo al máximo. Entonces, esta fórmula me resume eso muy fácilmente. El recorrido usted nada más resta máximo menos mínimo y ahí quedaría listo el recorrido. ¿Le aclaré, Valeria? Más o menos. Sí, sí. Perfecto. Bueno, chicos, terminen de copiarlo. No sé si hay alguna otra preguntilla por ahí. ¿Estamos claros? Ok, quiero que ahora se hagan ustedes solos, se van a hacer ustedes solos la pregunta 13. Está en la siguiente página, en la página 163. Y lo que tienen que hacer es exactamente lo mismo que acabamos de hacer aquí. Quiero que a esos datos le saquen se me fue, la media, la mediana, la moda, el mínimo, el máximo y el recorrido. Quiero que le saquen todo. Tienen que ordenarlos de menor a mayor. Ahí les va a quedar muy incómodo, entonces pueden hacerlo en el cuaderno, cualquier cosa, y lo que hacen es colocar solo respuestas en en ese espacio que viene ahí, porque el espacio que viene es demasiado pequeño, ¿verdad? Jamás van a poder hacer todos los procedimientos ahí. Entonces, les doy chance, chicos, se van a hacer el ejercicio 13 de la página 163. ¿Okay? Yo les voy a dar chance, quiero que lo hagan ustedes solos y ya casi lo revisamos, ¿de acuerdo?
Vamos a ver, ocupo que me digan cuánto les dio empecemos con la media. ¿Cuánto les dio la media aritmética, chicos? ¿Alguno la tiene? 26,96. 26,96. Sí. Eso es lo que da perfecto. La media aritmética tiene que darles 26,96. Si no les dio, es porque algo está ingresando mal a la calculadora, de fijo. O sea, es que son muchos datos. Bueno, acá son cuántos datos eran, ni me fijé cuántos eran. Bastantes, ¿verdad? Entonces, si no meten un solo dato a la hora de hacer la suma, o si un dato está mal escrito, o si se brincaron uno, lo que sea, no sé, ya eso les va a generar un error. Pero yo aquí Profe, esta del libro y da 26,96. Dime, Valeria. ¿cuál es el total de datos? ¿Alguien lo tiene por ahí? Es que no los he contado. 28. 28, ahí está. Sí, yo puse 29. Ajá, contaste uno más. Ok, ahí lo pueden revisar, da 26,96. La mediana les tiene que haber dado ¿cuánto? 26. Da 26, correcto. Como son 28 datos, calcularon la posición de la mediana y la posición de la mediana da 14,5, ¿verdad? Estoy bien. Entonces, bueno, ya saben, tenía que buscar la posición 14, la posición 15, porque dio 14,5, ¿verdad? Posición 14, posición 15, y sumarlas y dividirlas entre 2 y da 26. Muy bien. Moda es el dato que más veces se repite y yo creo que es el 18, si no me equivoco. Porque es el que se repite 3 veces, ¿verdad? Y es el único que se repite. Entonces, ahí está. La moda sería 18. Chicos, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta con alguna de esas 3 medidas de posición? Estamos. Tiene que quedarles claro, ¿verdad? Porque ya casi vamos cerrando ese tema para pasar al que sigue. Pues tiene que quedarles bien clarito esto. Ok. No, profe, Dígame. es que no sé por qué la mediana no me dio eso. O sea, me toca la mediana. Ok, usted calculó primero la posición. Sí, pero es que lo tuve malo entonces, porque el media no sume como un número, entonces es muy diferente. Pero yo me imagino entonces que está malo. Pero la mediana, no sé si la puedo hacer de nuevo para verlo. Ok, primero, en la mediana lo primero es calcular la posición, ¿verdad? Usted calculó la posición de la mediana. Ujú. No la calculó con n más 1 sobre 2, ¿verdad? Ajá. Con esto encontramos en qué posición está la mediana, ¿verdad? En qué posición, nada más. Como son 28 datos, ¿verdad? Son 28 datos, entonces sería 28 más 1 sobre 2. Mira, 14.5. Exacto. Ahora, ¿ordenaste los datos de menor a mayor? Sí, Sí, ok. En la posición 14, ¿qué número tenemos? Porque, ojo una cosa, antes de que me conteste. Nos dio 14,5 la posición, ¿verdad? Eso significa que tenemos que buscar la posición 14 y la posición 15, porque nos están dando sí, está. 14,5, ¿verdad? Entonces, Sí. posición 14, ¿qué número está en la posición 14? Tienes que contar. Está como en 25, 27. Entonces, Ok, sí. ahí está. 25 Ajá. la posición 14 más 27 la posición 15 dividido entre 2 y ahí te va a dar el 26. Bueno, profe. ¿Le quedó claro, sí? Sí, sí. Perfecto, muy bien. Profe, vamos con el mínimo, el máximo, que eso es lo más fácil que existe, ¿verdad? El mínimo era que 16. ¿Verdad? Estoy bien. Mínimo 16. Ajá. 16. Máximo, ¿cuál? Sí, sí. 42. 42. 42, perfecto. Mínimo 16, máximo 42. Y recuerden que el recorrido es el máximo menos el mínimo, ¿verdad? No se les olvide eso. El recorrido es una formulilla ahí. El dato máximo, le restamos el dato mínimo. Entonces, el máximo es 42 y el mínimo es 16. Medio 26, profe. Y eso da 26, excelente. Mira, yo igual que la mediana. Eso es una casualidad, ¿verdad? En realidad. Ok, chicos. ¿Alguna pregunta?
hablen ahora o callen para siempre. Es que necesito que esto les quede bien claro, porque si no, el ejercicio que sigue se nos va a complicar. Se nos va a complicar si esto no está bien clarito. Así que, ¿hay alguna pregunta? Estamos completamente. Muy bien, pasemos entonces al siguiente ejercicio, al número 14. Yo me voy brincando algunas preguntas, chicos. Es que hay ciertas preguntas que no me interesan. O sea, les voy a ser honesto. A nivel del programa de mate y lo que se busca en el programa de décimo, y bueno, sobre todo ustedes que, quién sabe si irán para FARO el otro año, yo estoy enfocándome en lo que más me interesa a nivel del MEP, ¿verdad? Hay preguntillas ahí que se salen un poquillo del MEP, entonces me las estoy brincando. Que si ustedes quieren las pueden contestar, no son preguntas ni siquiera difíciles ni nada por el estilo, como esa pregunta B, por ejemplo, ustedes la pueden contestar si quieren. Son preguntillas de análisis, nada más. Ok, pero yo quiero que hagamos la 14. Pasemos a la 14, porfa. Porque en la 14 ya tenemos tablas. Y aunque ya habíamos empezado a trabajar un poquito tablas, ¿verdad? Pero bueno, quiero retomarlo. Dice así, 14. Un banco registró el tiempo que sus clientes permanecen en espera antes de realizar sus trámites. ¿Cómo se muestra en la tabla 1? Entonces me dan una tabla que yo la puse acá. Esta tabla 1 lo que muestra es eso, el tiempo de espera de los clientes de un banco. Entonces, estos datos de acá son el tiempo que los clientes esperan. Hay algunos clientes que esperan 5 minutos, otros que esperan 10, 15, 20, 30 y hasta 35 minutos. Ese es el tiempo que ellos esperan en el banco. Luego tenemos la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? ¿Alguno me podría recordar qué era la frecuencia, chicos? La cantidad de personas. Las veces que se repite el número. Ok, me gustó ese. Las veces que se repite el dato, también se podría decir la cantidad de personas, en realidad está correcto también. Entonces, por ejemplo, el 5 se repite 70 veces. ¿Qué significa eso? Que hay 70 personas de ese banco que tuvieron que esperar 5 minutos. Ok, el 10 minutos, se repite 80 veces. Tiene una frecuencia de 80. Eso significa que hay 80 clientes que tuvieron que esperar 10 minutos. Y ahí sucesivamente. Hay 90 clientes que esperaron 15, hay 85 clientes que esperaron 20 minutos, hay 65 clientes que esperaron 30, y están por último los que esperaron 35 minutos, que en realidad no fueron muchos. Los que esperaron 35 minutos fueron apenas 10 clientes. Primer detalle importante, chicos. Esta tabla no me regala el total. ¿De acuerdo? Esta tabla no me regala el total de datos que normalmente se les da. Ese total de datos normalmente se les da, pero en este caso no. Como no sabemos en total cuántos clientes son, lo que tenemos que hacer es sumar todas las frecuencias. ¿Y por qué el total es importante? Claro que es importante, chicos. Es sumamente importante porque para calcular, por ejemplo, la media aritmética, necesitamos el total. Para calcular la posición de la mediana, necesitamos el total. Entonces, es importante siempre que la tabla traiga el total. Si no lo trae, yo lo agrego. Para el total, lo que hacemos es sumar todos los datos de las frecuencias, ¿verdad? No se les olvide, sumamos todos los datos de las frecuencias y eso nos da el total de datos que hay. Pero oigan, bien, se suman las frecuencias, ¿verdad? Porque me ha pasado ya en años anteriores que hay estudiantes que quieren sacar el total de personas, por ejemplo, y suman estos datos de acá. No, estos datos no son el total de personas. Las veces que se repite cada dato es esta, de acá. Ok, entonces sumemos eso, a ver cuánto nos da el total de datos que tenemos, que serían 70 más 80 más 90 más 85 más 65 y más 10. Y son en total 400 personas. 400 clientes en total. Muy bien. Lo primero que quiero que encontremos es la media. Vamos a empezar encontrando la media, que también se llamaba media aritmética o promedio. ¿Qué era la media, chicos? Era la suma de todos los datos dividido entre el total de datos que tengamos. Bueno, aquí yo sé que de fijo, hay que dividirlo entre 400. Eso es de fijo, ¿verdad? Porque ese es el total de datos que hay. No hay quite. Pero en la parte de arriba de la fracción tenemos que sumar todos los datos. Hijo de pucha, y son un montón de datos. Vamos a ver cómo nos la jugamos. Porque, por ejemplo,
El dato 5, o sea, el 5 minutos, se repitió 70 veces. Bueno, yo podría sumar 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 70 veces, que no me parece muy lógico, porque imagínense la operación, lo enorme que sería. O podría simplemente multiplicar 5 por 70, que si usted lo analiza con lógica es lo mismo. Para no tener que sumar el 5 70 veces, porque el 5 se repitió 70 veces, o sea, eso es un hecho. 70 personas tuvieron que esperar 5 minutos. Entonces, para no tener que sumar 5 más 5 más 5 más 5, ese montón de veces, mejor multiplicamos 5 por 70 veces. Y si usted lo analiza es lo mismo, ¿no? Entonces, el 5 que se repitió 70 veces. Sumamos el que sigue. El 10 se repitió 80 veces. Misma historia, chicos, la misma historia. No nos vamos a poner a sumar el 10 80 veces, ¿verdad? Imagínense ustedes, 10 más 10 más 10, nos da aquí Navidad. Vamos a multiplicar 10 por 80 veces. Más fácil y es lo mismo al final de cuentas. 10 por 80 veces. Y ahí nos vamos sucesivamente, chicos. El 15 se repite 90 veces, ¿verdad? Entonces, para no sumar 15 90 veces, multiplicamos 15 por 90. El 20 se repitió 85 veces. Entonces sería 20 por 85. El 30 se repitió 65 veces. 30 por 65. Y por último, el 35 se repitió 10 veces. Cada dato lo que hicimos fue multiplicarlo por la cantidad de veces que se repetía para no tener que sumar tantas veces el dato, ¿verdad? Y bueno, ya se sabía de antemano que se iba a dividir entre 400, porque 400 es el total de datos que tenemos, ¿de acuerdo? De ahí, ¿no? Vamos allá a calculadora. Quiero que lo hagan ustedes solos, chicos. Les doy chance que lo hagan, porfa. A ver cuánto nos da. Les doy unos minutillos. 11,86. Y medio 16.25. 16,25. Eso da. Excelente, eso da. Vamos a ver si a todos les da. Chicos, porfa, háganlo. Porque a veces se confían de que uno pone la respuesta y listo. Pero yo ocupo que ustedes lo sepan hacer por ustedes solos. Entonces, para eso les doy chance. ¿Listo, chicos? Profe, a mí me Dime. dio 16,25. 20,25. Perfecto.
Perfecto, eso es lo que da. Bueno, suponiendo que ya todos lo tienen, me imagino, ya les di varios minutillos. Excelente, esa es la respuesta. 16,25. Sí, 16,25. Excelente. Voy ahora con la mediana. Chicos, van conmigo, porfa, porque aquí la mediana se complica un toque. Se complica un toquecillo ahí, vamos a ver. Mediana. Hay que usar mucha lógica para encontrar esta mediana, muchachos. Hay que aplicar lógica y vamos a ver cómo lo hacemos. Porque es que al estar los datos en una tabla y no en línea, digámoslo de alguna forma, ¿verdad? Se va a complicar un poquito la posición de la mediana, pero no importa, vamos a entrarle, yo sé que lo vamos a entender bien. Recuerden que para la mediana, yo lo que buscaba era la posición en la que se encontraba. No voy a buscar la mediana directamente, sino que uno busca primero la posición en la que se encuentra la mediana. La mediana está en la posición n más 1 sobre 2. Esa es la posición en la que nos da la mediana. Entonces, ojo lo que vamos a hacer. Muchísimo ojo, chicos. Bueno, como son 400 datos, un montón de datos, entonces yo voy a hacer 400 más 1 sobre 2, lo cual nos da como 200.5, me parece. Pero para ver. Creo que sí, ¿verdad? 401 entre 2 nos da 200.5. Hijo de pucha, vamos a ver. Quiere decir que la mediana está en esa posición. No es que la mediana sea 200,5, no. Esa es la posición en la que está la mediana. Pero si nos ponemos a analizar, los datos están agrupados. Entonces, vamos a utilizar la lógica. El primer dato son 5 minutos. ¿Ok? Este dato se repite 70 veces. ¿Qué significa eso? Significa que las primeras 70 posiciones, si yo tuviera estos datos en línea, ¿verdad? Que no lo vamos a hacer porque son demasiados datos como para irlos colocando en un reglón así, ¿verdad? Vamos nada más a entender de que el dato 5 se repite 70 veces y es el primer dato. Quiere decir que las primeras 70 posiciones las ocupan el dato 5. ¿De acuerdo? Las ocupa el dato 5, las primeras 70 posiciones. Ahora, esas primeras 70 posiciones, si usted se pone a analizar, no me interesan. No me interesan porque la mediana está en ¿cuál posición? En la posición 205. Imagínense. Yo tengo que buscar la posición 200 y la posición 201. Entonces, las primeras 70 posiciones no me interesan. ¿Qué pasa con el siguiente dato? Y aquí empezamos ya a analizar un poquito más con lógica. El siguiente dato, que es el 10, lo ocupan las siguientes 80 posiciones. ¿De acuerdo? Significa que entonces, desde la posición 1 hasta la posición 70, es el dato 5. Pero las siguientes 80 posiciones, que si usted a 70 le suma al 80, nos da 150, es decir, desde la posición 71 hasta la posición 150, que son las siguientes 80, ¿sí me van comprendiendo? Porque eran las primeras 70, las ocupan el dato 5. Las siguientes 80 posiciones, que llegaríamos hasta la posición 150, las ocupa el dato 10. Ahora, tampoco me interesan esas primeras 70 y 80, o sea, esas primeras 150 posiciones tampoco me interesan, porque yo ocupo llegar a la posición 200 y a la posición 201, porque eso fue lo que nos dio la mediana en esa posición. Ok, entonces tampoco me interesan. Siguiente, el dato 15. El dato 15 se repite en las siguientes 90 posiciones. Y aquí es donde vamos a encontrar la mediana. Porque las siguientes 90 posiciones, estamos hablando que sería desde la posición 151 hasta la posición 240. Y de alguna forma tenemos que entender que entre esas posiciones, entre la posición 151 y la posición 240, están metidas ahí la posición 200 y la posición 201. Quiere decir que la posición 200 de fijo tuvo que haber sido un 15. Y la posición 201 también tuvo que haber sido un 15. Tienen que usar lógica, chicos. Tienen que usar lógica. Y veamos bien por qué. Porque el número 15 lo ocupan las posiciones que van desde la posición 151 hasta la posición 240. Y ahí metidas están la posición 200 y la posición 201. Entonces, para la mediana, tomamos la posición 200, que fijo fue un 15, más la posición 201, que fijo fue un 15 también. La sumamos y lo dividimos entre 2.
¿Ok? Y lo dividimos entre 2. 15 más 15 dividido entre 2 nos da 30, ¿verdad? Nos da 15, perdón. Perdón, nos da 15. Quiere decir que la mediana es 15. Eso es todo, la mediana sería 15. Chicos, necesito que me digan si eso está claro. ¿Por qué la mediana es 15? Es que al tener los datos agrupados en una tabla y no estar en fila, que en fila uno va contando, ¿verdad? Posición 1, posición 2, posición... Aquí no, aquí los datos están agrupados en tabla. Entonces uno tiene que entender que, por ejemplo, el dato 5 está en las primeras 70 posiciones. El dato 10 está en las siguientes 80. Y ahí llegaríamos hasta la posición 150, digamos. Y ahí sucesivamente. Entonces, la posición 200 y la posición 201 la ocupaban un 15, porque el 15 ocupa la posición que va desde la 151 hasta la 240. ¿De acuerdo? Entonces, sería la posición o el número 15, la mediana. Voy ahora con la moda. Bueno, la moda es fácil. La moda es el dato que más veces se repitió. Y si ustedes analizan, chicos, ¿cuál fue el dato que más veces se repitió? 15. El 15, ¿verdad? Claro. El 15 se repitió 90 veces. Y fue el dato que más veces se repitió. Recuerden que la moda es el dato que más veces se repite. Entonces, el 15 se repitió 90 veces. ¿Ok? El 15 se repitió 90 veces. Y por lo tanto es la moda. La moda es 15. Luego de ahí vamos a encontrar el mínimo, el máximo y el recorrido. Bueno, el dato mínimo, ¿cuál fue el tiempo mínimo que esperaron los clientes? 5 minutos. Y el máximo fue 35, ¿verdad? Entonces, dato mínimo es 5, dato máximo es 35, y por lo tanto, el recorrido tiene que darles 30, chicos. Porque recuerden que el recorrido es restar el dato máximo menos el dato mínimo, ¿verdad? Ese es el recorrido. Entonces, ¿dudas, chicos? ¿Estamos claros? Sí, profe. Y ya para ir terminando, porque tenemos que salir 10 minutos antes porque no tuvimos receso, ¿verdad? Para ir terminando, los datos no solamente se pueden agrupar en una tabla de frecuencias, esto se llama una tabla de frecuencias. También se pueden agrupar, y yo creo que lo habíamos visto también, en un gráfico de barras. El gráfico de barras es exactamente igual, o sea, tiene la misma función que una tabla de esas de frecuencias. Nada más que se ordena diferente, ¿verdad? Pero la información es la misma. Por ejemplo, digamos de que yo les doy a ustedes el tiempo. Ok, aquí está. El tiempo de espera, hagámoslo también, de lo mismo, el tiempo de espera en un banco. Para entender bien la idea. Tiempo de espera en un banco. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner que algunos tardaron 5 minutos, otros tardaron 10, otros 15 y otros 20. En la línea vertical, lo que uno coloca es la frecuencia. Y recuerden que la frecuencia es la cantidad de veces que se repitió cada dato. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner 5, 10, 15 y 20. Entonces, por ejemplo, los que esperaron 5 minutos y yo hago una barra aquí, fueron 20. 20 personas esperaron 5 minutos. ¿Ven? La barra me indica la frecuencia que tiene ese dato. El siguiente dato es 10. Los que esperaron 10 minutos fueron 10 personas, por ejemplo. El siguiente dato es 15. Los que esperaron 15 minutos fueron apenas 5 personas. Y el siguiente dato es 20. Los que esperaron 20 minutos fueron 15 personas.
Yo de ese gráfico de barras les puedo pedir todo. Les puedo pedir la media, les puedo pedir la mediana, les puedo pedir el mínimo, el máximo, la moda. Se puede pedir cualquier otra cosa, igual que en una tabla como esta anterior. Igual, chicos, es exactamente lo mismo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. De hecho, la actividad de esta semana, todavía no la he hecho, posiblemente la hago hoy o mañana. La actividad de esta semana, les voy a pedir todos los datos, media, mínimo, máximo, mediana, moda, todo, pero les voy a dar un gráfico de barras, ¿ok? Para que sepan, no les voy a dar una tabla, sino que les voy a dar un gráfico de barras y entonces a partir de ahí ustedes van a tener que calcular pues todo, media, mediana, moda, etcétera. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. La próxima clase empezamos un tema nuevo, no lo pude empezar hoy, quería que esto quedara bien clarito primero, que no hubieran dudas ahí, ¿verdad? Con los datos de media, mediana, moda. Y la próxima clase empezamos a calcular ya una cosa que se llaman cuartiles, que es algo interesante. Los cuartiles son interesantes. Entonces, para que sepan, la próxima clase empezamos en tema nuevo. Eso sería todo por hoy, chicos. Nos hablamos la próxima clase. Hasta luego. Bueno, profe. Bueno. No, profe, chao. Chao.